días, desde Caracas, Venezuela y para todo el mundo le presentamos Emprende con China, un espacio creado por el Comité Empresarial China-Venezuela con el propósito de divulgar noticias y análisis sobre temas comerciales, económicos y financieros entre China y Latinoamérica. En el programa de hoy analizaremos las inversiones chinas en la región y cómo Venezuela se inserta en la política de desarrollo chino. Para ello, contamos con una invitada de lujo, Andreina Tarazón. Soy Ángel Freites y le acompaño en este espacio. Comenzamos. Bueno, queridos amigos, como les prometí, hoy tenemos una invitada de lujo, Andreina Tarazón, presidenta del CENDES. Bueno, y su currículo es bien vasto. Además de abogada, tiene una maestría en economía global en China, en la ciudad de Beijing. Y bueno, y además que tiene especializaciones en materia de económica. Y bueno, todos conocemos su trayectoria desde el punto de vista empresarial, política, social, las presentaciones, digamos, en este caso, no es que están de más, sino que eres bien conocida en la materia, ¿no? Y como anunciamos en nuestra presentación, queríamos estudiar un poco o analizar las zonas económicas especiales en China. Cuando se habla de China y su desarrollo económico, comercial, siempre hay unas dudas, por decirlo así, o también se nos hacen preguntas, mira, ¿cómo un país comunista o declarado comunista tiene ese desarrollo económico o cómo se desarrollaron de una manera tan vertiginosa, ¿no? Y definitivamente las zonas económicas especiales es el punto de lanzamiento de este auge chino, del crecimiento chino. Vamos a estudiar un poquito lo que sería la historia del desarrollo de esto, pero ubícanos un poco en el contexto antes de que se crearan estas zonas económicas especiales. ¿Qué tipo de China era antes? Porque las nuevas generaciones no conocen de aquella China, digamos, predesarrollo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que es un placer estar acá, Ángel, en este espacio donde vamos a poder debatir de estos y otros temas que parece que aunque no fuesen de interés público, de interés nacional, son más interesantes y más importantes de lo que pensamos porque se trata nada más y nada menos que hablar de economía. Y bueno, respecto a tu pregunta, ciertamente para comprender el proceso chino, lo que implicó en el siglo XX, lo que implicaba en el siglo XXI, hay que irnos un poco aparte de la historia, de esa gran batalla Claro. que dio el pueblo chino primero por su independencia Ok. política, todo lo que implicó el desarrollo económico, político y social de la era de Mao Zedong, que Ok. hay que decir que de acuerdo a varios investigadores con los cuales yo coincido, Ok. no fuese posible el desarrollo hoy de China sin las condiciones preexistentes que les Claro. permitió la política económica del gobierno de Mao, que con sus altas y sus bajas, sus errores y sus aciertos, hay que decir que desplegó algunos elementos muy importantes como un parque industrial enorme, el desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, de la industria pesada, el desarrollo de un Estado fuerte. Hay que Claro. decir que en un país tan grande, La unificación de un pueblo, ¿no? exactamente, la unificación de un pueblo que además tuvo que luchar contra varias arremetidas imperialistas que Ok. pretendió, digamos, desgregar aquel territorio y aquel país. Allí hay unos cimientos que van a ocurrir, digamos, de mediados del siglo XX hasta cercano a Ok. 1978, cuando ocurre la muerte de Mao Zedong y empieza un debate interno dentro del Partido Ok. Comunista Chino que los empuja a ellos a tomar decisiones en el campo económico y entonces inicia lo que se denomina como la etapa de la reforma y la apertura en la República Popular China, Pero que va a esas tener varios decisiones, exacto, pero caracteres. esas decisiones fueron, digamos, de obligación, fueron impuestas por alguna potencia internacional o había internamente, existía ese debate. Sí, mira, una de las características más interesantes de lo que ocurrió en China, y Ujú. creo que a eso también hay que acuñarle su éxito, tiene que Ujú. ver con que justamente el proyecto de desarrollo, las vías de desarrollo, Ujú. de transición económica en Ok. China, fueron diseñadas fundamentalmente por economistas, por Ok. teóricos y académicos chinos. Ok. Muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, con la caída de la Unión Soviética y Ok. aquella intervención digamos, académica Ok. extranjera que no permitió identificar quizás Ok. las bondades de un modelo económico que necesitaba cambiar, pero también necesitaba
buscaba reivindicar lo bueno, y una de las cosas más importantes es que el proceso de reformas en China se ha caracterizado por su carácter economicista. ¿Qué significa esto? Que en China los procesos de transformación del Estado, o por ejemplo de separación o de distanciamiento, digamos, del rol del partido, no se da, sino muy por el contrario, ellos deciden mantener la conducción política y económica del país por parte del Partido Comunista, deciden mantener su estructura del Estado, y entonces enfocan su proceso de reformas en lo económico, que les permitió a ellos mantener soberanía en sus decisiones económicas y les permitió desarrollar la segunda característica muy bondadosa del proceso de reformas en China, que es su carácter gradual, su carácter de abajo hacia arriba, porque las reformas en China no fueron lineales, fueron decisiones que se tomaron, luego decisiones que de alguna manera se desaplicaron, pero todo eso fue posible gracias a que tienen un Estado muy fuerte que les permitió trazarse una estrategia de largo aliento, de largo plazo. Y creo que allí hay algunas enseñanzas para América Latina. La importancia de los sistemas jurídicos e institucionales sólidos son los que permiten procesos de grandes decisiones y grandes reformas económicas. Bueno, en este tipo de sistemas, ¿verdad? No son conocidos por su flexibilidad. Por lo general, y en aquella época, estamos hablando de finales de los 70, después de la muerte de Mao Zedong en el 76, surge una nueva dirigentes en el caso China. Incluso dentro del partido se estaban, digamos, contraponiendo diferentes teorías. Pero también se observó que existe una realidad. Por eso es que estamos hablando sobre el contexto previo para entrar en el tema de las zonas económicas. Bueno, estamos saliendo de una revolución cultural, estamos saliendo de una política bien férrea y bien estricta o dogmática de lo que sería el comunismo en ese momento, pero el pueblo se encuentra con una realidad y empiezan a transar o a desarrollar formas de economía popular, por decirlo así. Y muy personalmente creo que Deng Xiaoping vio esta realidad y decidieron, por decirlo así, someter a prueba este sistema de zonas económicas especiales. Entonces saltamos ya al año 80 y en consenso se crea la primera zona económica especial en Shenzhen, ¿no? ¿Por qué tú crees que justamente se eligió a esta zona geográfica que es en el sur de China, muy cercana a Hong Kong, y cuáles fueron las implicaciones desde el principio de esta zona? Sí, justamente el elemento que tú acabas de mencionar tiene que ver con la tercera característica de las reformas en China, y tiene que ver con su carácter experimental. Eso significa que la dirigencia china comprendía que ensayar estos nuevos modelos, esta nueva manera de transitar para la economía china, implicaba poder ensayar algunos modelos antes de aplicarlos a nivel nacional, para que, bueno, si aquel experimento económico fallaba o tenía debilidades, no tuviese afectaciones nacionales, no afectara a la población, digamos, de ese país. Y por eso es que se desarrollan las zonas económicas especiales como unos globos de ensayo que justamente van a comenzar allí al sur de China, y que tiene algunas características para la toma de decisiones. Una tiene que ver con que las zonas económicas especiales van a desarrollarse en el eje costero sur de China, obviamente porque uno de los principales objetivos de las zonas económicas especiales era la exportación, era instalar además inversión extranjera directa en esas zonas, para que además tuviesen puertos de salida al mar y pudiese entonces desarrollarse una estrategia desde lo logístico que permitiese a China interconectarse con el mundo. Y además también hay que mencionar, respecto a la inversión extranjera, que una de las decisiones que toma también China en su modelo económico, que va a reformar, tiene que ver con atraer primero los capitales de los chinos, llaman ellos, expatriados, que están en Hong Kong, que están en Macao, que están en Taiwán, porque comprendían que el arraigo cultural, el arraigo emocional que tenían estos hombres que además habían nacido, y estas mujeres que habían nacido en China, era mucho más beneficioso y mucho más atractivo que con una política de incentivos pudiesen atraer capitales para el desarrollo de las zonas industriales, el desarrollo de las zonas económicas especiales. Ahora, hay un punto que los chinos son muy conocidos, y esto es uno de los grandes ejemplos de eso,
es el pragmatismo y la practicidad en las medidas que toman, ¿no? En el caso de esta zona económica especial, en la zona sur, porque también hay que recordar que en ese momento toda la zona estaba subdesarrollada. No es que existía allí una ventaja, que había un puerto de grande calado, etcétera, etcétera, sino que también existían dos elementos. Uno desde el punto de vista social, que ese era el punto de emigración de los chinos hacia, en este caso, Hong Kong y después hacia el resto del mundo. Estamos hablando que estaban saliendo de una gran hambruna, de una gran crisis política, social, económica, y era el punto de donde salían la mayor cantidad de chinos. Entonces, y también cuando uno llega a China, y los que conocemos Hong Kong, por ejemplo, bueno, hasta hace unos años, uno veía ese desarrollo y uno decía, mira, o digamos antes del año 2008, tú llegabas a Hong Kong y decías, bueno, y también con el, digamos, uno decía, bueno, China va a convertir a Hong Kong como era China. Y las personas que conocían decían, no, es al revés. Era un ensayo para convertir China un poco más como lo que era Hong Kong en ese momento. Entonces decidieron hacer esta política de ensayo un poco para frenar este gran auge de migraciones, o en este caso de emigración. Y también quisiera tocar contigo un tema sobre la importancia de las políticas de Estados Unidos, en este caso, lideradas por Kissinger y Nixon, y cómo esa apertura a esas relaciones generó el auge de la inversión, en este caso norteamericana, en China. De acuerdo. Acabas de mencionar una palabra que generalmente es estigmatizada, Sí, ¿no? El pragmatismo. sí, Sin embargo, yo tengo una opinión sobre este asunto ok. y yo creo que el pragmatismo no es malo o la No, practicidad no es mala. ni la competitividad, porque muchas Así veces, es. mira, que esta persona es competitiva, bueno, muy Así bien por es, ella. así es. No es malo cuando nosotras y nosotros denominamos que pudiera llamarse un pragmatismo consistente, con una Exacto, estrategia. exacto. Porque si tú tienes claro tu objetivo final, que en este caso para China fue sacar del hambre, sacar de la pobreza a cerca de 800 millones de Sí, personas, tú puedes decir todo lo que implique, todo lo que yo tenga que hacer de manera práctica, ok. rápida, eficiente, para cumplir mis objetivos sociales, que es que el pueblo chino viva dignamente, bueno, es Ujú, un tipo de practicidad o claro, pragmatismo que pudiéramos decir un pragmatismo consistente con tu modelo claro, social, con tu modelo económico, con tu claro, modelo país. Malo es cuando tenemos pragmatismos inconsistentes que no tienen claros los claro. proyectos país, que no tienen claro el desarrollo social, donde no están claros los objetivos. Porque digamos, un pragmatismo sin conciencia Claro, estratégica es como un cuerpo sin cabeza. sí, Y al contrario, digamos, un teoricismo claro, excesivo, sin práctica, sin claro, soluciones rápidas, es como una cabeza sin cuerpo. Entonces creo que allí sí, fue muy acertado el desarrollo de China, además de planes quinquenales, la sí, importancia del partido y del sí. Congreso para definir su ruta estratégica fue uno de los elementos más Pero ¿qué importantes. hizo el partido? Vendió su moral, vendió sus ideales y dijo, no, entreguémonos al capitalismo salvaje. ¿Cómo sucedió eso? No, en absoluto. El partido, en su proceso de toma de decisiones graduales, Ok, siempre dejó en claro el rol del Estado en la conducción de la ok, economía. Y de hecho, eso es uno de los temas más importantes. Desde el punto de vista ideológico, el ok, Partido Comunista nunca ha vilipendiado el rol de la empresa estatal y del ok, Estado en la economía. Lo que hizo fue ensayar nuevas fórmulas y reposicionar el rol del Estado en la economía. Yo recuerdo cuando estuve en China hablando con un taque pensante, él sí, me decía, Andreina, para nosotros, digamos, el Estado puede ser una jaula, ujú, imagínate, y el pájaro puede ser el mercado, puede ser claro, la economía privada. Nosotros lo que hicimos fue ampliar ese espacio claro, físico para convertirlo en mundo, en sí. lo cual ese Y es pájaro así, vuela, pero sin duda alguna todavía el Estado tiene un rol decisivo en la conducción de la economía y por eso es que muchos teóricos, digamos occidentales, se claro, replantean si China es una economía de mercado o no y creo que forma parte de esas genialidades de la dirección claro. política de China, de tener tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como sea posible en la conducción de la economía. Pero cuando se crean, y ya en un Ay, futuro, para sí, responderte lo de dígame, los Estados sí, Unidos,
Sí, ciertamente todo este desarrollo de la reforma y la apertura en China pasó por Claro, un replanteamiento de las relaciones internacionales claro, de China para ese momento, que pasa por el reconocimiento de la República Popular China sí, ante las Naciones Unidas, sí, que pasa por un acercamiento diplomático a los Estados Unidos, que hay que decirlo, desde la época de Mao Zedong ya sí, se había planteado por decisiones del partido un proceso que ellos denominaron desideologización de las ujú, relaciones internacionales, ujú, que es un concepto que acá en Venezuela está utilizando ahora el presidente, que tiene que ver con que los países vayan al mundo con posibilidades de comerciar, de comprar y vender, digamos, en las áreas donde tienen ventaja comparativa, competitiva, para poder desarrollar estrategias que permitan la inversión extranjera. Entonces, allí, a partir de ese proceso, ocurre una de las más genialidades, hay que ah, decir también, digamos, estrategia que tiene que ver con la deslocalización de las economías norteamericanas y europeas en territorio chino. Empresas que decían, mira, me es más económico, mis costos de producción son más bajos en China, yo voy a deslocalizar mis empresas, ujú, y entonces fue la gran estrategia para atraer flujos de capital extranjero para China. Y coincido con tu planteamiento sí. inicial, entonces la importancia de las relaciones internacionales, de la entrada de China al sistema de Naciones Unidas, y obviamente que también a todo lo que tiene que ver con la incorporación de Estados Unidos como parte de la estrategia de China para reposicionarse en el campo internacional. Bueno, excelente. Y esto nos va a llevar al próximo segmento donde vamos a estudiar justamente eso, la inserción de China en el ámbito internacional y más específicamente en Latinoamérica y Venezuela. Vamos a ver cómo resulta esa relación. Bueno, muchísimas gracias.